varios valientes, digo yo acá. Póngase en pie, mi hermano, sea bienvenido a la casa del Señor. Vamos a ver, dejamos un tema a medias. ¿Alguien se acuerda? El de los holocaustos. Ay, chica, estuvo en el culto, mi hermana. Bueno, vamos a ver las ofrendas en el Antiguo Testamento, segunda parte. Amén y amén. ¿Puede usted tomar asiento? A ver, como es estudio bíblico, vamos a preguntar, ¿cuántas ofrendas o cuántos diferentes tipos de ofrendas empezamos a ver la semana anterior? ¿Por acá? ¿Por allá? ¿Cuántas? ¿Cuántas Dios había establecido? Dígalo sin temor. 5 tipos de ofrendas. Ahora, para realizar esas ofrendas, Dios había, admitía 3 especies de animalitos. ¿Cuáles eran? Ganado ovejero, ganado vacuno, palominos, y qué más, mi hermana, y torto. Y cada una de estas ofrendas, mi hermano, prefiguraban la venida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí? Amén. Ahora, 5 tipos de ofrendas. 3 de ellas eran las voluntarias. ¿Cuáles eran? Dígame. Un cordero. No. La ofrenda de trigo. Ajá, de la vianda o alimento. ¿Cuál otra? Expiación. No la hemos visto aún, pero va dentro de las 5. Pero las 3 voluntarias eran holocausto, fue la primera que vimos, la segunda era la de las viandas, la tercera era la ofrenda de paz, y la que vamos a ver ahora, la ofrenda del pecado y la ofrenda de expiación o la ofrenda por la culpa. Ahora, ¿por qué es necesario verlo? Mire, es muy bonito cuando usted se empieza a leer y le empieza a encontrar un sabor diferente, así como cuando nos gustan diferentes tipos de comida. Amén. Alguno dice, bueno, a mí me gustan los postres, a mí me encantan, hermano, los postres es lo que más me encanta. Entonces uno se sienta y empieza a saborearlo. Conozco a alguien que le encantan los chocolates y se los devora, ¿ven? Y son sabrosos y usted empieza a comer porque le encuentra sentido. Eso es lo que Dios quiere en su palabra, que usted y yo devoremos, disfrutemos lo que Él nos quiere decir. Ahora, en la primera ofrenda del holocausto, iba la persona y voluntariamente ofrecía esa ofrenda al Señor y se quemaba todo. Y el olor de lo que se había quemado era el olor fragante que a Dios le agradaba. ¿Estamos ahí claros? Amén. Segunda ofrenda era la de los alimentos. Y esta consistía en darle la parte mejor para el Señor. Y por lo tanto se refería a qué, hermanos. ¿Qué es lo que se entregaba ahí, en esa ofrenda? Lo leímos. La flor de trigo. Y esa flor no era un poco de flores que íbamos a conseguir y se la dábamos. Vimos también que era la harina la más fina, la de mejor calidad. A ver, ¿cuántos han escuchado la palabra aporrear? Pero en el campo se oye, voy a aporrear los frijoles. ¿A qué se refiere, hermano Álvaro? A sacar la cosecha. ¿Qué es aporrear? Ajá. Exactamente. Entonces, Dios estaba pidiendo ahí que
la flor de harina, esa sería la ofrenda que todo aquel que iba a darla voluntariamente lo hiciese, pero limpia, sin cáscara, sin basura, porque los israelitas, yo les dije, que comían pan, pero era un tanto pan duro, les dije, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Porque la harina era de baja calidad, entonces era un poquito más sucia, pero era lo que ellos podían. Pero Dios estaba diciendo, cuando vayas a traer una ofrenda, ya sea de un animalito, de acuerdo a la condición económica que tú tengas, lo quiero de esta manera, sin defecto, sin defecto. Y encontré allá por números, perdón, en Malaquías, de que habían unos que llevaban animalitos ciegos, patojos. Entonces le encontré el sentido cuando leí acá la ley del Señor, que decía, yo quiero un macho o hembra, pero sin defecto. Sin defecto. ¿Y por qué tenía que ser esa ofrenda de que andas algo limpio y puro? Le dije que cada una de las ofrendas prefiguraban la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vino, amén, en estado de pureza. A eso se refiere. Ahora, vimos la tercera ofrenda, que fue ¿cuál? La de paz. Y les dije también que esta ofrenda era un tanto diferente a la ofrenda del holocausto. ¿Sí se acuerdan? ¿Pero por qué era diferente? Se comían, había una donde no podían comer del holocausto y de la otra sí, Pero más o menos ahí estamos, porque esta ofrenda de paz era de igual manera, yo les dije, que era voluntaria, pero la diferencia era que esta ofrenda de paz se podía presentar por tres motivos. Una era por una bendición recibida. Decía, pues yo vengo a darle al Señor esto porque Él me sanó. ¡Ah, qué bonito! Otro motivo era porque yo he ofrecido al Señor esto. Era por un voto que se había hecho. Y la tercera porque era voluntaria. Entonces, se hacía de igual manera, pero la diferencia con la del holocausto es que en el holocausto se quemaba el animalito completo. Y en esta, la persona que ofrecía esta ofrenda decía, vengan familiares, amigos, porque la parte más o mucho mejor era para Dios. Otra parte la apartaba para el sacerdote y una parte era para compartir con sus familiares. ¿Tenemos claro eso? Tenía que recordar un poquito por si algún hermano pues no había venido en la vez pasada. Pero en sí esta ofrenda lo que simboliza es lo que Jesús hizo por usted y por mí. Él trajo paz. Amén. ¿Sí? Y esa paz la dio una vez y para siempre en la cruz. Ahora sí, vamos a la cuarta ofrenda, y es la que no vimos. Y esta ofrenda es por el pecado. Tenemos claro las primeras tres, ¿verdad? Entonces lea el versículo 4, el capítulo 4 y el versículo 2, y dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, hierro con Y, porque con H es el metal. Pero ya vamos a ver lo que significa esta palabra, hierro. Ahora, voy a preguntar, ¿qué es pecado para usted? Errar al plan. ¿Alguien por aquí, hermana? Hermana Vero, ¿qué es pecado? Lo que usted crea.
algo desagradable al Señor. ¿Por acá? Desobediencia a Dios. Desobediencia a Dios. En el diccionario encontré esto, mira. Y dice, pecado es pensamiento o palabra o acciones que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, pecado es todo lo que se pueda hacer que vaya en contra de Dios. Pero encontré otra parte más acerca del significado. Y dice que pecado es el estado de la persona que todavía está en esa misma situación y no ha recibido perdón. Es un estado. En otras palabras, es una persona que no ha recibido porque no ha habido un arrepentimiento. El versículo dice, el versículo 2, habla a los hijos de Israel cuando alguna persona pecare por hierro. ¿Qué es la palabra hierro? La palabra hierro significa error. ¿Amén? Ignorancia, equivocación. Por lo tanto, ¿pueden haber pecados por ignorancia, mis hermanos? Sí. Sí. ¿Pueden haber? Sí. Cuando uno no sabe que es malo, pues podríamos decir, es que yo no sabía que era bueno o malo. Y podemos entrar en que usted y yo tomamos decisiones y sabemos si son buenas o malas. ¿Amén o no amén? Y sabe, a veces nosotros decimos, ay, es que yo hice esto porque no me di cuenta. Es por error. Ay, es que mire, se me fue la boca y hablé de más. Es por equivocación. ¿Y cuántas veces hemos cometido pecado porque hemos escuchado cosas que nos dicen y uno ha opinado y uno ha dicho, pues yo pienso esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y no sabemos que la información que me dan no es verdadera? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Yo quiero que se vaya, pero no me pierda Levítico, porque ahí vamos a estar. Salmo 51. Y mire lo que dice el salmista. Salmo 51. Vamos a hacerlo rapidito para alcanzar todo. 51:5. Mire lo que dice el salmista acá. He aquí, en maldad he sido formado. Lo tenemos, ¿verdad? Y en pecado me concibió, ¿quién? Mi madre. Mi madre. ¿Sabía que estaba en pecado este niño? No. Pero dice que en pecado lo concibió. ¿A qué entonces se refiere? Este es el pecado que todo ser humano trae al nacer. El niño no sabía. Pero el pecado lo concibió su madre. Y a través del pecado que hubo, que tuvieron una parejita allá en el Edén, se trasladó este pecado a través de la sangre de Eva a sus hijos y sus hijos y sus hijos, y hasta usted acá, la muerte física. Amén. Ahora, ese pecado ya lo traemos, pero vino alguien que quitó ese pecado, porque no solamente se muere física, sino que espiritualmente. Y vino alguien que es Jesucristo y nos dio vida y vida en abundancia. Ahora, regrese a Levítico. Vamos a seguir viendo. Y ahora quiero que vea el capítulo 5. Diferentes clases o ejemplos de pecado. Uno a veces dice, no, yo no creo que eso es malo. Vaya pues, 5:1 dice así: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo de que vio o supo y no lo denunció,
denunciare, ¿qué dice, hermano? Él llevará su pecado. Él llevará su pecado. Y hay un refrán por allí que dice, hecho y consentidor. No lo hice, pero lo sabías. ¿Amén? Mire que yo ya sabía, a mí no me gusta, si hay algo que no me gusta de verdad, es que me digan, hermanita, yo ya sabía, fíjese, eso que le ha pasado o lo que sea, yo ya sabía. No, mi hermano, ya no me lo diga. O me lo dice antes, pues no me lo diga. Porque es muy feo. Porque cuando le dicen, es que yo sabía que esto y esto y esto, no, ¿y quién me va a ayudar? Y yo creo que ninguno, ¿verdad? O me lo dicen antes, o no me lo dicen. Porque no me van a ayudar. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos en nuestra casa personas que están haciendo cosas indebidas y nosotros nos callamos? ¿Qué dice aquí? Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, a nadie nos gusta que nos digan los errores, amén. A nadie, amén. Y a mí tampoco. Así que somos iguales. Pero cuando alguien le dice, te estoy diciendo esto por tu bien, oigamos el consejo. Le digo que es mejor que le digan antes y después, ya para que no. Es demasiado tarde. Usted ya no puede hacer nada. Yo tampoco. Entonces mejor que salgan pronto de esta situación. Es lo único que podemos decir. Ahora, dice, yo puedo decirle a la persona, pero si no hace caso, mire, usted es libre, porque usted lo hizo. ¿Amén? Yo te dije, pero ni modo, hoy vamos a orar para que salga de esta. Ahora, versículo 2, asimismo, y uno puede decir, ay, eso es pecado, fue de incredulidad. Asimismo, la persona que hubiere tocado a cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, que dice ahí, será inmundo. Y habrá, que dice, delinquir. ¿Qué hace usted después de tocar? Digamos que pasó una cucaracha por ahí. ¿Le da asco? ¿La agarra y empieza a comer usted? ¿Agarra una rata muerta y empieza a comer? ¿Por qué, mi hermano? Porque está sucia, pero ¿qué le va a pasar a su cuerpo? Se va a enfermar. Se va a enfermar. Entonces dice, asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver, debe de limpiarse. Y nos lavamos las manos por eso, porque no queremos contaminarnos. Amén. Aunque algunos digan, ya, no las manos, ni me las lavo. Total, tengo barriga de sapo, dicen por ahí. Así dicen, a mí nada me hace daño. Y sabe de sope o de sapo, de alguno de los dos. Total, que la persona dice, bueno, yo no me voy a lavar. Y está yendo contra una ley, y es la ley de la salud de su cuerpo. Y aunque en ese momentito usted no sienta nada, más tarde lo va a sentir, mi hermano. Y se va a pagar un precio. Ahora, ¿por qué vamos con estos versículos? Porque de igual manera como Dios les estaba advirtiendo, si tocas esto vas a ser inmundo. Tú estás contaminado, pero necesitas hacer algo, y es limpiar tu corazón, y es limpiar tus manos. Ahora, muchas veces nosotros nos conseguimos, y somos buenos a veces, ¿verdad? De reunirnos con compañeros que lejos de alimentarle a usted, no lo edifican, ¿no? Su vocabulario, sus chistes. ¿Y qué dice acá? Si cualquiera tocare cosa inmunda. Hermanos, no siempre vamos a compartir las cosas con las personas que no conocen de Dios. Vaya usted a un lugar donde usted no tome y ellos estén tomando. ¿Cómo se van a sentir? Incómodos.
o denme para mí una, y otra, y otra. ¿Verdad que no? Porque usted ya no puede conversar de otra cosa o cosas que le agraden a Dios, porque le están contaminando su mente, su corazón. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Qué tenemos que hacer? Como cristianos tenemos una tarea. Y si en su corazón está la luz de Cristo, esa luz debe de ser transmitida a todos aquellos que no la conocen, ¿verdad? Que están sedientos, que en el lugar donde usted esté pueda decir, ¿sabes qué? Si estás en esto, pero hay alguien que te puede ayudar. Entonces, que cada vez que usted se acerca a alguien, sea para edificar, mi hermano, para que crezca la persona, para que conozca de Dios. Esa es nuestra tarea. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere. Ahora, regrese a Levítico y hoy quiero que lea el versículo 2 y dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro. ¿Qué dijimos que significa la palabra hierro? Error, ignorancia, equivocación o falta cometida. Versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. ¿El que va a ofrecer? Un becerro sin defecto para expiación. ¿Se acuerda alguien qué significa expiación? Eliminación. Eso significa. Ahora, versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará. ¿Delante de quién? Delante de Jehová. Si alguien peca por ignorancia, por error, por equivocación, porque no sabía, entonces traiga ese becerro a la puerta, dice, del tabernáculo. En esos tiempos, mis hermanos, no había aún un lugar fijo para la casa de Dios, sino que años después el primer templo lo construyó el rey Salomón. Amén. Entonces recién se había hecho ese tabernáculo y me llama la atención porque dice que ese tabernáculo era como una campaña, una tienda de campaña. Y allá en Éxodo, no lo busque, me parece que 29 o 28 por ahí, Dios le da especificaciones acerca del tabernáculo y le dice: vas a construir un tabernáculo que tenga por lo menos, a lo que yo leí ahí, 10 cortinas, y cada cortina la vas a hacer de 28 codos. Y me fui a buscar que cada codo es lo que mida, extiende su brazo. Ajá, desde el codo hasta la punta de su mano, hasta ahí. Desde el codo hasta acá, abierto su mano o en puño. Y mide equivalente a 45 y fracción de centímetros. Ahora, yo lo quiero llevar hasta ahí a que usted vea 45 centímetros cada codo. Y cada cortina le dije que era de ¿cuántos codos? ¿Por 10? 280 codos. Y son 45 centímetros cada codo. Son como 120 metros. Eso tenía de largo el tabernáculo. Para que usted tenga una idea. ¿Qué había en ese tabernáculo? En la primera parte estaba el patio, y el tabernáculo se dividía en el lugar santo y en el lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes, que eran de la tribu levitas, amén.
Entonces, dentro del lugar santo estaba la mesa de los panes, estaba el atrio, el altar, y en el lugar santísimo solamente estaba el arca del pacto. Y es ahí donde el sumo sacerdote, es una categoría más alta que el sacerdote, entraba una vez al año hasta el lugar santísimo. Y entraba de espalda, con un cinto en la cintura, con campanitas y con una pitita. Ahora, si el sumo sacerdote había pecado, caía muerto. Y al sonar las campanitas, empezaban a hablarlo. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué les cuento esto, mi hermano? Porque es la palabra de Dios y aquí está. Pero muchas veces no lo sabemos, porque no nos gusta leer. Y Dios se manifiesta y le enseña y le dice, esto es lo que yo quiero para mi pueblo. Y eso es lo que el pueblo llevaba, pero era una purificación exterior. Y no se podía llegar a Dios de esa manera. Ahora, me encanta el libro de Levítico, porque Dios muestra la santidad que Él demanda de todos, hermano. ¿Y santidad qué es? Es ser apartado para Dios. Y cuando somos apartados para Él, nosotros tenemos una mayor responsabilidad. Pero nosotros nos refugiamos muchas veces en algo. Dios ya me dio libertad. Y claro que lo ha hecho, mi hermano. Pero vivimos muchas veces, no en libertad, sino en libertinaje, haciendo y deshaciendo. ¿Por qué? Porque ya alguien pagó por mis pecados y sí lo ha hecho. Pero debemos de valorar ese sacrificio que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Jesucristo, mi hermano, se hizo pecado. ¿Por qué se hizo pecado? Porque cargó con los pecados suyos, los suyos y los míos. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Mire qué hacía en ese tiempo el sacerdote. Y vea el versículo 6 del capítulo 4. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Recuerdan en la Biblia, dice que cuando Jesús murió, ¿qué pasó con el velo? El velo se... El sacerdote rociaba con sangre de ese animalito hacia el velo. Y ese velo que le dije que estaba en el tabernáculo simboliza a Cristo, mi hermano. El cuerpo de Cristo estaba ahí presente, simbolizando. Y cuando Jesucristo muere, el velo se rompe. Váyase, no me pierda la base bíblica. Hermana, ¿qué está diciendo? Bueno, vámonos a Hebreos, capítulo 10, versículo 19. 10-19. Este cuerpo que derramó su sangre nos dio libertad, amén. Jesús. 10-19, ¿lo tienen? Amén. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Me va a leer, mi hermano? ¿Usted está seguro de lo que está leyendo? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El 18. Sálvese, pues Dios, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado.
porque Cristo quita el pecado del mundo. Amén, ¿lo tenemos claro eso? Entonces, cuando nosotros pecamos, porque pecamos siempre, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de limpiar nuestros pecados? Y decimos nosotros a veces, eso no lo creo que sea pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Miren lo que nos dice. 1:8. Primera de Juan 1:8. Si es que todos pecamos, amén. Pero, dice acá, si decimos que no tenemos pecado, que dice, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero la respuesta está acá. Ya no más machos cabríos. Amén. Pero mira el versículo 9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué? De nuestra maldad. Cada una de estas ofrendas, le dije, simbolizaba, prefiguraba la venida de aquel que quitaría el pecado del mundo. Ahora, es nuestra responsabilidad, mi hermano, que vengamos ante Dios, sí. Y ya vamos a ver un versículo que me llamó la atención, pero que vengamos con corazones sinceros. Quinta ofrenda. Regrese a Levíticos, capítulo 5, versículo 14. Y la quinta ofrenda es la expiatoria, o es la ofrenda de la culpa. 5:14. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, allá estaban por los mandamientos, que se quebrantaba la ley. Ahora dice las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a la estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda, ¿por qué dice? Por el pecado. Qué feo es cuando uno hace algo indebido. ¿Sí o no? Dije lo que no tenía que decir. ¿Quién le dice a usted que estuvo malo lo que dijo? La conciencia del Espíritu Santo de la conciencia. Y es lo que nos enseña, mi hermano. Lo hiciste mal. No hacemos lo loco. Ya te dije. Lo está haciendo mal. Y nos está avisando lo que tenemos que hacer. ¿Y sabe qué? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos da pena. ¿Por qué? Porque no creemos. Ahora, ¿cree usted en que Dios le salvó a usted y le dio libertad? Amén. No pierda su base bíblica y váyase rapidito, hoy sí, a Hebreos 9:13. Mira lo que dice Hebreos 9:13. Y estaba leyendo por ahí que Hebreos se considera el nuevo Levítico, pero del Nuevo Testamento. En realidad, lo que usted ve en Hebreos es santidad, mi hermano. Hebreos 9:13. Rapidito dice, 9:13. Desde el 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre. ¿En dónde entró? ¿A quién entraba allá en el tabernáculo? Él es hoy nuestro sumo sacerdote. Bien, sigamos. Habiendo obtenido eterna redención. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a lo inmundo santifican para la purificación de lo exterior. 14. Esto no es nosotros. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo como sin defecto, sin mancha. ¿A quién? A Dios. Siga leyendo. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a quién? Al Dios
vivo, para que sirváis al Dios vivo. Ya no más obras muertas, sino obras para el Señor, mi hermano. Que cada vez que usted diga, por lo que haya hecho ahora, Señor, perdóname, pero pongámonos a cuentas con el Señor. Una vez escuché a alguien y decía, no estoy pidiendo más perdón a Dios. Él ya lo perdonó. Y el 1 de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Y si decimos que no hemos pecado, somos. Entonces cada noche usted venga al trono de la gracia, al trono de Cristo, a pedirle, Señor, si dije algo y no me di cuenta, perdóname. ¿Y si me doy cuenta? Mucho más. Porque a veces hacemos cosas que creemos que son buenas y parecen malas. Así que el problema de ahora en día, mi hermano, como creyentes, y muchos pedimos perdón, pero falsamente. Y esto lo encontramos en 1 de Timoteo 4:1-2. Rapidito yo se lo voy a leer. Y dice, 1 de Timoteo 4:1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada el ¿qué? Ajá, levanten las manos los hermanos que tienen callos en su mano. Yo tengo un callito acá, te la agarré el bolígrafo. Lo agarro y ya no siento que esté el bolígrafo ahí. Amén. Amén. Lo que está diciendo el versículo es que muchas veces, y muchos de nosotros, cristianos, tenemos callos en el corazón. Y no vemos las cosas espirituales porque nos centramos en las carnales. La palabra lo dice, mi hermano. Y ya no nos afecta decir malas palabras. Ya no nos afecta, mi hermano. Son callos. Son callos, mi hermano. Que sí está afectando la relación suya o la relación mía para con Dios. Regresé a Levítico. Sí. Pero es la palabra, hermano. Levítico 5. Cuando una persona, mire, que hay una de ejemplos acá, Levítico 5, como ya leímos el 2, dice, o si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será como, ay, ¿para qué lo hice? Ay, ¿por qué lo hice? ¿Cuál es la respuesta que Dios tenía en ese momento? Lea el versículo 16. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas. Y añadirá a ello la quinta parte, la dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él, con el carnero del sacrificio por el pecado, y será como dice, si hay perdón. Pero Dios demanda, así como en ese tiempo, un macho, un carnero, harina fina, corazones sinceros, corazones deseosos de cambiar de rumbo su vida. Eso es lo que Dios quiere, hermano, de cada uno de nosotros. Hay una alabanza muy bonita que dice, mi culpa Él llevó, ¿ve? Tu culpa Él llevó. Jesús pagó un precio por usted y por mí. Entonces, hermano, valoremos lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Capítulo 6, versículo 1. Otra falta, mire. Y le dije que era ofrenda por culpa, que usted y yo hacemos las cosas con conocimiento y con decisión propia. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación
contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, lo que ha dejado en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que, ¿qué dice? Que le han puesto en sus manos y lo hemos destruido. No lo hemos devuelto, no lo hemos cuidado. El que yo no sé qué, lo suyo no lo sé, pero lo mío sí sé. Lo que Dios puso en mis manos. ¿Qué estamos haciendo con el prójimo? Y creemos que el prójimo solo es aquella persona que es afuera. No, es mi casa y es mi familia, y no la estoy cuidando, sino que la estoy destruyendo con mis acciones o con mis decisiones. ¿Qué estoy haciendo? Versículo 6 dice: y para la expiación, para la eliminación de su culpa, para el perdón de pecados, traerá a Jehová un carnero sin defecto. Le dije, si hay una respuesta, si hay una salida, como pecadores que somos, traer un corazón arrepentido para el Señor. Venir ante el trono de su gracia y decirle: Señor, me he equivocado. Señor, he caminado como yo he querido, pero no como tú has querido. Entonces Dios nos dará su respuesta. Hebreos 10, 21 y 22. Ya casi cerramos. Casi. Si usted lo tiene, me lo lee, en lo que yo lo encuentro. 10, 21. Acá rapidito, 10, 21, sí. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, como dice, ya no con machos cabríos, no obras muertas, no obras exteriores, sino con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es necesario purificar nuestros corazones. Amén. ¿De qué dice? De mala conciencia. ¿Qué más dice, hermano? Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Hay salida? Sí hay salida. Solo acerquémonos al trono de su gracia, le dije, con un corazón contrito y humillado. El Señor bendiga. Amén. Amado Dios, te amamos y te bendecimos. Te pedimos, Padre, perdón por nuestra falta. Señor, si en aquel tiempo tú demandabas de cada uno de ellos santidad, respeto, amor, disposición, nada cambiará. Jesús le dijo a sus discípulos: yo no he venido para abrogar la ley, yo no he quitado la ley, sino que ahora la ley soy yo. Y yo quiero estar en cada corazón. Que cada vez que tú cometas un error, tú puedas decir: yo me he equivocado. Pero Padre Celestial, muchas veces hay callosidad en nuestro corazón. Y seguimos haciendo lo mismo, pisoteando, Señor, lo que tú nos has dado. Señor, lo que tú hiciste y diste, esa sangre preciosa por cada uno de nosotros. Venimos ante ti, Señor, a pedirte perdón por nuestra falta y a decirte: Señor, quizá soy débil en esa área, pero yo te pido, Señor, que tú me fortalezcas. Te pido, Padre Celestial, que tú me guíes, que cada vez, Señor, que pueda llegar esa influencia a desestabilizarme, yo pueda decir no, porque yo tengo a un Dios todopoderoso a mi lado. Señor, nos equivocamos, cometemos errores, pero Padre Celestial, tú me ves con ojos de gracia. Y tú sabes, Señor, mi necesidad, pero tú demandas de cada uno de nosotros sinceridad, un arrepentimiento genuino. No venir a hacer cosas exteriores, sino interiores. Y eso es lo que tú veniste y rescataste. Y gracias, Señor,
Gracias, Padre, porque por mis medios no podía ni puede, pero en tus medios sí. Si usted ha estado en este lugar, si usted ha escuchado en internet, Dios le está extendiendo su mano. Jesús le está diciendo, aquí estoy, con los brazos abiertos. Yo di esa ofrenda por ti, porque tú vales, porque en mis ojos vales. No se sienta ya más triste, más angustiado, más afligido, porque Dios tiene esa respuesta. Solo dígale al Señor, solo dígale, pero accione, pero accione. Usted quiere este regalo precioso, salvación y vida eterna, entregue su corazón a Él y dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que de ti, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Y arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, porque tú eres ese puente de bendición, de salud. Gracias, Señor, por todo. Bienvenido al reino de Dios.